Hola, bienvenidos a Modal Notes y en esta ocasión vamos a hablar sobre Dunkerque, la película de Christopher Nolan. ¿Qué tal? Me encantó, Me muy gustó. buena, me gustó bastante. Chévere, ¿no? Sí, bacán. Gracias. Nos Chao. Nos vemos. Chao. Eh, a mí la película me pareció que es bastante buena. Ya habíamos discutido esto un poco antes. No sé si sea de las mejores de Nolan, pero creo que dentro del género de las películas bélicas está colocándose muy, muy arriba, ¿no? A mí también me encantó. Bueno, yo soy fanático de Nolan. Si hago cualquier cosa voy a decir que está paja. Y voy a decir que la entendí. Pero de hecho esta película fue hecha, no sé, a mí me gustó mucho porque es diferente a otras películas, ¿no? Sí, Ya no claro. tenemos sangres o descuartizaciones o bombas o la bandera americana por ahí, ¿no? Es bastante íntima, creo yo, y fue hecha para los sentidos, ¿no? Cuando escuchas las bombas o el sonido del avión cayendo. Y los tiempos, sobre todo, Nolan juega bastante Sí, con sí, los sí. tiempos y eso es lo que más me agrada de su cine, pues, ¿no? Que a pesar de ser una historia simple, pues te la puede contar de diferentes maneras. O sea, es bacán ver esta... Bueno, parece que Nolan se está paseando por todos los géneros, ¿no? Se ha pasado por ciencia ficción, ha pasado por superhéroes, ahora está en el cine bélico, más adelante la comedia. Y es bien, es en verdad una película, digamos, un tanto atípica para Nolan, ¿no? No es tan expositiva como sus películas anteriores. Generalmente él suele usar bastante el diálogo para explicar las situaciones. Lo vemos en The Prestige, en Interstellar, sobre todo, que tiene que explicar un montón, hablar bastante de los personajes. Sí. Y en esta ocasión en Dunkerque es, como dices, bastante sensorial, es prácticamente visual y de sensaciones lo que te hace atravesar la película, ¿no? Tiene un diálogo bastante corto, bien reducido para ser una película de Nolan. Y bueno, lo que sí mantiene es el efectismo siempre que utiliza para su cine, ¿no? Lo cual no está mal. El cine es un medio amplio que te permite usar todo esto, te permite usar el sonido, te permite usar la narrativa, te permite usar la fotografía. Y hay detractores que le dicen no, que Nolan se apoya en su construcción del tiempo, Nolan se apoya en el sonido, que no sé qué tanta hueá. Pero amargues son No te opciones, molestes, no te molestes. son las Tranquilo. opciones que te ofrece el cine, ¿no? Las oportunidades, ¿por qué no usarlas al máximo? Si, o sea, le critican eso a Nolan porque no pueden criticarle lo mismo a Michael Bay, ¿no? Sí, de hecho ya se habrán dado cuenta que acá somos bien Nolan lovers, y retomando un poco lo que decías, me parece que es una pela de guerra así atípica porque no ves toda esta cuestión visceral y medio gore que por ejemplo sí puedes ver de repente en El Soldado Ryan, Claro. pero aún así es bien realista. Y el hecho de que sea bastante inmersiva por la serie de recursos que usa, tanto de sonido como de imagen, hace que sí te sientas en el conflicto, ¿no? El sonido de las balas, los zumbidos, las bombas a lo lejos. Está muy bien construida visualmente y me parece que es un acierto totalmente lo que dices, aprovechar los recursos que tienes, ¿no? Nolan es como que el que con las riendas, digamos, el maestro titiriterio de todo su teatro y lo organiza muy bien, ¿no? Desde el sonido, y la fotografía que está impecable, Claro, además, sí. ¿no? Muy bueno. Es un gran director de orquesta, Sí, sí. y armoniza todo muy bien, ¿no? O sea, en este sentido también la fotografía es hermosa, es espectacular. Aparte que usa el formato este de Super IMAX, Ultra High, no sé qué Sí, chucha. acá no lo podemos disfrutar. Hay más de 70 70 milímetros que no lo vamos a ver nunca. Sí. Eh, Nada, una fotografía espectacular. Yo sí, ahí en la fotografía me parece que es buena. A veces sí siento que abusa un poco de la saturación. O sea, los colores a veces revientan un poco. Me imagino que es lo que esperaba. Sobre todo con las escenas de día. Sí se siente un poco los azules, sobre todo, bastante reventados. Pero me parece que igual no llega a ser cansino al ojo, ¿no? Pero eso no es a propósito, o sea, sobresaturar el azul para las escenas que están en la Sí, mar, ya. ¿no? Claro, por Para eso que te digo, de sientas hecho es más algo que lo he pesado. hecho adrede, ¿no? A mí sí por ratos un poco que sentía... azul, mucho brillo. ¿Sabes qué sentía? No sé si han visto estas publicidades de los 60, 70, que eran fotos en blanco y negro y pintadas en post, donde se saturaban los colores y me pareció, no sé si es un recurso o una referencia que ha tenido, pero sí sentía a veces eso, ¿no? Lo cual me parece chévere porque hubo toda una movida en documentales de la Segunda Guerra de agarrar footage en blanco y negro Y que pintarlo. y los pintaban.
y le daba un realismo, o sea, era un grado más de inmersión a la guerra, ¿no? Lo cual me parece chévere y no sé si lo he rescatado con esa referencia, ¿no? Este, Mira, dentro de todo creo que lo importante está en que todos estamos de acuerdo en que Nolan hizo un muy buen trabajo en producción, en color, en foto, etcétera, ¿no? En cuestión de las actuaciones, capaz ahí tengo un poquito de crítica, bueno, no tanto crítica entre comillas, ¿no? Porque creo que no era su intención el hecho de construir los personajes, porque si siendo sinceros, ¿recordamos algunos de los nombres de los personajes? Pero eso me parece que eso está hecho a propósito, manjas. O sea, leyendo sobre la historia de la verdadera batalla de Dunkerque, los soldados que pelearon ahí eran jóvenes inexpertos, la mayoría eran chibolos. Está el pata de One Direction, o sea, ¿qué más chibolo puede estar? Entonces creo que es la forma de representar a los soldados de la época anónimamente, mañas. No darles una voz propia, no profundizar en ellos. Eso lo ves desde el principio de la película, lo ves caminando de espaldas a los soldados, no tienen cara, o sea, después... No, y al arranque mueren toda la compañía del pata, ¿no? Desde el comienzo mueren todos, mañas. Pero O sea, eso también lo hace, eso también lo hace Spielberg en el Soldado Ryan. Sí. Ahora, creo que lo hace un poco mejor y te explico por qué. ¿Spielberg o no? Spielberg. Justo ayer la vi, el Soldado Ryan, a las 2 de la mañana. Y lo que me gustó mucho de esa película es la primera media hora, ¿no? Que es el desembarco. El desembarco. Y tú podías ver la cara de los soldados, entonces no eran soldados que, por ejemplo, fuesen sanos, en el sentido habían patas vomitando, patas totalmente decrépitos, asustados, rezando, etc., ¿no? Y compartes con ellos varios minutos, vienen sus rostros y de repente cuando salen, todos mueren, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que en esa parte se construyó mucho mejor esos personajes anónimos, porque los muestras con bastante temor, bastante, digamos, son personas normales, ¿no? Ahora, aquí en Dunkerque, a mí me pareció que con todo y el peligro en el que estaban, pues no se veían tan mal, ¿no? Sí, es cierto. No se veían tan mal, las ropas no estaban raídas, sí, sus rostros estaban bien limpios. Ese fue un buen trabajo del ejército francés, cuidándolos para que no los caguen. Igual yo creo que eso es parte del estilo de Nolan, ¿no? Un estilo es estilizado, digamos, desde la construcción, desde la dirección de arte y además también pasando por el vestuario, ¿no? Hay una cuestión impecable, pristina ahí de los detalles y creo que en eso sí tienes totalmente razón, ¿no? Si bien sientes el rigor de la guerra, de la batalla, no sientes de repente este rigor personal que se sufre cada persona al entrar a una batalla, ¿no? Sí. No lo consigue, digamos, al nivel que lo haría Spielberg, pero aún así uno está en el campo de batalla, ¿no? Te genera bastante tensión, eso sí, yo estaba recontra tensionado desde las primeras escenas, ¿no? Desde los dos patitas que van con el herido para ver si pueden agarrar el barco para huir. Esa tensión con esa música y esos cortes hacen que estés... Es otra vaina, puta. Claro. La mezcla sonora es... Y es el truco del que se vale para generar esta tensión, que es un truco totalmente válido, o sea, aquí nadie está criticando nada a Nolan, ¿eh? O sea, esta tensión que está generalmente con la música, que es de Hans Zimmer, que siempre tiene esta característica, ¿no? De los graves y todo. Sí. Y aparte también le ha metido un reloj, ¿me escucharon esa boda? Sí, un tic-tac, sí. O sea, esto más bien es una película no tanto de heroísmo, man, ya sea de sobrevivencia en la guerra. Estás acostumbrado a ver películas bélicas donde hay héroes, esta boda es más de sobrevivientes. Sobrevivientes a los cuales por el uso de este reloj, creo yo, te indica que son sobrevivientes a los cuales se les está acabando el tiempo, man, ya no tienen tiempo, es lo único que necesitan, tiempo para poder escapar de ese sitio. Claro, y a mí algo que me gustó también, que justamente hablas, que es una historia de supervivencia, justamente el ejército alemán, digamos, no se le ve. A pesar de que tiene una presencia a nivel aéreo, que es una de las otras partes de la narrativa, igual es una amenaza constante sin verlo, y eso me parece un golazo, ¿no? Y eso lo saca simplemente de los pocos diálogos que hay entre los altos mandos que están en la playa, ¿no? Hablando de que el cerco, el perímetro se está cada vez acortando, de que han empezado a avanzar los alemanes, etcétera, me parece chévere, ¿no? Puta, nada más en esa escena cuando están metidos en el barco, ahí esperando a que suba la marea para poder flotar, que los alemanes están simplemente practicando, o eso es lo que dicen, claro. Puta, ahí ya ves, ahí te das cuenta de la amenaza, man. Ni siquiera ver, puta, son unos huecos en el barco, nada más. Y el sonido ahí también es chévere, ¿no? Porque sientes que estás dentro de un espacio cerrado, es una cuestión claustrofóbica, y el sonido como que rompe, irrumpe este silencio,
esta claustrofobia, digamos, me parece muy bien logrado por Nolan. Y también en la primera parte de la película, cuando los soldados están caminando y comienzan a caer papeles del cielo, y pueden ver ahí un dibujo, un mapa donde dice, ustedes están acá y Claro. nosotros estamos aquí. Ríndanse, ¿no? Desde ahí Están nomás ya rodeados. Sí. dices, estos están perdidos, no se van a salvar, ¿no? Claro. Y como decían, no hay mucho diálogo y hay muchas personas que hablan de que si es que no sabes un poco de historia quizás, ni siquiera sabes que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, claro, que fue en 1940, creo. Sí. Recién empezaba. Claro, Ajá, recién empezaba. Claro, o sea, desde el punto de vista histórico también ha tenido sus críticas Nolan, ¿no? Porque, por ejemplo, en la película vemos que el papel que ejerce el ejército francés, digamos, es bastante reducido y Casi nada. están relegados a ser simplemente un grupo de personas que simplemente quiere escapar, ¿no? Y eso se le criticó bastante a Nolan porque los franceses tuvieron un papel importante en la evacuación de los soldados ingleses de las playas de Dunkerque, ¿no? Es algo discutible, sí, pero igual como decíamos es algo que hacen los cineastas estadounidenses, entonces que un inglés quiera hacer un poco de propaganda es una parte nueva O sea, de la la guerra vimos que no en habías visto, ¿no? Americana, su gringada de hacer los vaqueros, puta, Nolan hizo su, no sé, qué Su británica. Su britanicada con sus Pero soldados. la hizo más estilizada, la hizo Pero más es bonito, estilizada, o sea, yo creo que la palabra bonito cae bien porque ya cuando nos acercamos al final de la película y nos ponemos a reflexionar de cómo influyó la ayuda civil para rescatar al ejército, te habla bastante de la idiosincrasia del pueblo inglés, ¿no? Que al final termina resumida en las frases de Churchill, ¿no? Que habla de que vamos a luchar en las calles, en las costas. Y me parece chévere y yo sin ser inglés, puta, uno dice concha su madre, ¿no? Te Que, sumas el sentimiento. sí, vamos, carajo, vamos desde el Callao a rescatarlos a Dunkerque, ¿no? O sea, es chévere, man, ya convierte la historia de una derrota, porque en verdad fue una terrible Claro. derrota. El ejército inglés, el ejército aliado en general, puta, recibió un golpe fortísimo. Claro, lo sacaron de Europa. Claro, alemanes eso sí sacaron. lo expresa. Uno de los soldados, casi terminando la película, pues Sí. está totalmente deprimido, está destruido, pensando que lo van a recibir a tomatazos, etc. Sí, claro. Pero parece que no, pues al final le pasan la voz y le dan bebida. Es lo le dan mismo, comida. claro, lo mismo que dice Churchill, ¿no? Puta, no nos equivoquemos, esto ha sido un terrible fracaso, pero también es una victoria en el campo humano, una cosa Sí, así. claro. Claro, para la moral fue grandioso, ¿no? O sea, si los alemanes hubieran arrasado con... ahí sí probablemente hubieran invadido, pues no sé, Inglaterra, qué sé yo. Pero eso ya es el tema histórico, ¿no? Igual, me parece, como tú dices, recontra rescatable el hecho de que convierta esta historia, que es totalmente ajena a nosotros, sobre todo, que somos peruanos, y uno se une al sentimiento y se sienta, no sé, como parte de la historia, ¿no? Lo cual no suele sentir en películas gringas, ¿no? En No, de para Super nada. Patriotas, Michael Bay, tú no te sientes gringo, no te sientes No, claro patriota. que no. Que Que genera incluso una antipatía también, ¿no? Bueno, en Rescatando al Soldado Ryan tampoco, ¿ah? No, tú más Es que- sufres un poquito por el tema de la realidad de cada soldado, ¿no? Que lo ves Claro, hasta son la humanos, ¿no? pata, Es que Soldado Ryan tampoco es una gringada de héroes, me parece. No sé, es una película sin ser Michael Bay y Steven Spielberg, obviamente, es bastante propagandística. La última parte, cuando el pata está en el cementerio, atrás creo que hay una bandera. Sí, claro. Sí, Eh, esa y- parte sí es un poquito propaganda, ¿no? La delgada línea roja, ¿se acuerdan? ¿La han visto? La delgada La línea visual. roja. Ajá. Esa me parece que podrías tener un poco más de comparación con Nolan, porque esa es bastante también introspectiva, ¿no? De cada Ujú. soldado, ese tipo de cosas. Y creo que Nolan lo que ha hecho es no hacer una película de los soldados, sino hacer una película del evento. Del Sí. evento en Claro, el evento es el protagonista de la película propiamente, ¿no? Claro. Igual, eso es algo que, como tú decías, se le puede discutir a Nolan, que no hubo un desarrollo de personajes teniendo un cast bastante decente, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Tom Hardy, a pesar de que sí, otra vez enmascarado como Bane, igual... Tom Hardy hasta el final, eso. No sabía que era Tom Hardy hasta el final. ¿No? ¿Sí? No. ¿Cuándo No, hablaba? sí, se pone- Además hay se saca y escenas se en las pone que se la máscara. Estaba en saca. la primera fila, o tenía que ver ya, así, ok. por eso no me di cuenta. Y claro, igual el guión, bueno, o la historia, el argumento ayuda un poco a que ciertos personajes lleguen a rescatar, a resaltar un poco más, ¿no? Como por ejemplo el Tom Hardy. Mr. Dawson, el Claro. señor del barco. Ajá, El espantapájaros también estaba. claro. Cillian Murphy. Cillian Murphy, También claro. estaba ahí, Sí, sí. que también tiene un papel bastante interesante, Sí, ¿no? también En la fuerte. historia de una semana se le ve como
creo que es un mayor, un teniente. Sí, Y en la historia del barco que se hundía, pues tiene temor y está claro, hay un sufriendo deterioro moral, ¿no? Claro. Sí, claro, porque como tú dices al principio es el más sensato de todos, ¿no? Hay que ir a los barcos, hay que regresar. Y luego ya no quiere claro. regresar. Luego no quiere regresar. Y eso habla bastante de lo que tú comentaste, de cómo el hecho, el acontecimiento es tan protagonista de la película que termina moldeando a los personajes, ¿no? Igual es de minutos, ¿no? Lo que Claro. se desarrolla, ¿no? No podemos hablar de, es un desarrollo súper extenso, pero sí está bueno. Pero bueno, que entonces esta es la mejor película de Nolan. No, No sé. no sé. Para sé. mí la mejor película de Nolan es Memento. Memento a mí me destrozó Por la todo lo que cabeza. significó... El tiempo, ese tipo de Sí. cosas, ¿no? Memento me destrozó el cráneo así. Sí, es una película que para su época fue Sí, fue bastante bien rompedora, ¿no? diferente. Segunda, tercera entonces. A ver. Como yo les decía, creo que no es tan fácil clasificar también las películas. Claro, de que son Nolan, diferentes porque géneros. Los géneros y las técnicas que usan cada una son diferentes. O sea, Claro, o sea, claro, es difícil compararla en todo caso, pero ya a gusto personal cada uno tiene sus favoritas, ¿no? de repente también por el género que a cada uno le gusta, ¿no? De repente a los que les gustan las bélicas, de hecho que esta les parece la mejor de todas, ¿no? Claro. Por ejemplo, Personalmente el origen me parecía la más chévere, ¿no? Pero esta ¿a ti te también me parece- gusta un montón. Pero a ti te parece puedo mejor el poner- Soldado Ryan? No les puedo poner una sobre la otra, ¿no? Creo que es eso. Claro. sí. Y eso es un poco tramposo, ¿no? Porque es difícil juzgar a sus películas de Todas Nolan. son diferentes. Sí. Pero, Puta, tienen, ¿qué tal manipuladores Nolan que no puedes jugar cuál es su mejor película? No puedo. pero ¿Cuál todos era tienen, esto? tienen algo homogéneo que es el tratamiento del tiempo. y Sí, de los eso sí, personajes, ¿no? sí, claro, es el sello de Nolan, ¿no? O sea, Tratamiento de personajes en Dunkerque. Bueno, No, pero el hablando tiempo, digamos. del tiempo, El tiempo, y el sí. tratamiento del evento en sí, yo creo que el evento de Dunkerque, el rescate y todo eso, es un personaje. Es un personaje que Nolan lo ha construido en 3 partes. ¿no? Nos ha Y eso es contado. algo de lo que no hemos hablado, ¿eh? Cómo construye en 3 partes, ¿no? O sea, tiempo, una semana, un día y una hora. Claro. Y luego está aire, tierra y agua. Eso Claro, me o sea, pareció por eso bastante. encaja cada uno, ¿no? Tierra es una semana, aire es una hora, el mar es un día. Claro, que también puede ser el tiempo que se siente en cada uno de los personajes, ¿no? Para los soldados en Dunkerque debió haber sido una eternidad. Sí, de obviamente. esperar, ¿no? Para la gente que va en el barco a rescatarlos era una orden, cumplir una orden era algo Claro. rápido, ¿no? Bueno, y para Tom Hardy va en avión así. Pero es chévere lo que dices sobre cómo ha correspondido cada cantidad de tiempo al elemento en el cual se desenvuelve, ¿no? En el aire, donde todo sucede muy rápido en estas batallas aéreas, es una hora, ¿no? En tierra, que es un proceso mucho más largo. Y esa, como decías, si bien es un evento simple, es un rescate, hace que la película se convierta en todo un evento súper importante, ¿no? No sé, jugar con los tiempos y con la localización de los personajes, ¿no? En el teatro de operaciones de la guerra. Bueno, le da su correcta importancia, ¿no? El evento de Dunkerque también fue puta, un evento importantísimo en la historia. Si hubieran aplastado a los ingleses, puta, fácil Alemania hubiera invadido Inglaterra, Estados Claro. Unidos no se hubiera metido más. Sí, claro. Claro, la operación Dínamo, ¿no? Sobre la cual está basada, que fue esta operación de rescate. Bueno, este fue nuestro análisis. No sé si hay algún comentario final. No, escucha, en verdad, como dicen, no, Nolan lo volvió a hacer, bla, 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 todo su jugada muy Pero bien. ese es uno de los directores más prolíficos que hay ahora, ¿no? Sí. Junto con quién más, ¿con qué podrías comparar a Nolan? ¿Con qué otro director? No sé. En esta época, Ajá. Ahorita, 2000, 2010. ¿no? Tarantino, pues. Sí. O sea, por la variedad. Por la variedad, Por la ¿no? variedad, sí. Tarantino también hace diferentes películas Sí. con diferentes Experimente temas. también, o sea, también tiene la técnica de usar todavía film. Claro, Sí. también hace Ajá. los juegos de la narrativa. Sí, en los tiempos, es verdad, es verdad. También juega bastante Sí. con eso. Sí, pero son muy pocos, ¿ah? O sea, los directores actualmente. Y es que no hayan tenido esos altibajos jodidos, ¿no? Porque Nolan siempre ha mantenido una media en la calidad. Claro, o claro. sea, Con todos sus detractores siempre Sí, ha sí. estado arriba. igual hater siempre va a haber todo, ¿no? Hasta el más bueno siempre lo va a hacer. Igual, lamentablemente, de repente no tenemos ahorita una visión tan objetiva de las cosas porque Nolan lo nosotros sí, estamos encantados con Nolan. Pero igual pueden dejar ahí en sus comentarios si no están de acuerdo con O sea, nosotros. Objetivamente, ¿no? Es una buena película. Bueno, Sí, es una Sí, buena se marca. película. a mí Objetivamente no- es una muy no- buena no- película. No me encantó, pero tengo que reconocer que es una muy buena película. Sí, es buena, es buena.
Bueno, este fue nuestro análisis de Dunkerque. Algo que me había olvidado decir al principio es no olviden de suscribirse, por favor. Ya hemos Sí, pasado a amigos. tener 30 suscriptores. Tenemos 30. Llegamos a 50 y vamos a hacer un sorteo Sí, esperen, secreto. 50 seguidores. Empezamos con los sorteos de regalos, entradas, Sí, tranquilos. A conciertos, polladas, Sí, todo sí, sí, eso. sí. pica granadas. Listo, nos vemos en el siguiente video. Chao, Gracias, chao. amigos. Nos vemos.